Tengan todos muy buenos días. Bienvenidos a este curso de mecánica de suelos aplicada. Hoy es lunes, no, hoy es jueves, es 17 de marzo de 2022. Muy bien, vamos a empezar. ¿Qué tenemos para hoy? Más de mecánica de rocas. Entonces, ¿cómo hemos dividido nuestro capítulo? Según lo que está acá, una introducción y luego tres partes: matriz, discontinuidades y macizo rocoso. En la introducción hemos entendido que el macizo rocoso está asociado con esto de acá o esto de acá, la roca como uno la ve en campo, es decir, los minerales, pero una serie de discontinuidades. Y en ciertos sectores no hay discontinuidades, eso le llamamos roca intacta, que puede darse en uno y otro lado. Y conforme la escala sea mayor, vamos a ver las discontinuidades y eso se llama macizo. Este gráfico nos ha ayudado a entender eso, ¿no? ¿Qué es el macizo? La totalidad, ¿qué es la estructura? Las discontinuidades y finalmente qué es la matriz, lo que no tiene discontinuidades. Y ahí hemos definido mecánica de rocas, ciencia que estudia el comportamiento de la roca, el macizo rocoso en forma general, cuando actúan ciertas fuerzas. Y después hemos entrado a hablar de matriz rocosa. Cuando hemos hablado de matriz rocosa, pues hemos hablado de propiedades físicas y queremos también hablar de propiedades mecánicas. Hemos usado esta tabla para ir en detalle a eso. Hemos dicho primera parte de matriz rocosa versus propiedades de identificación y clasificación, lo que incluye la petrografía, y hemos dicho composición mineralógica, fábrica, textura, estructura, tamaño de grano, color, dureza, y además las relaciones físicas. Ahí entró la porosidad, el peso específico, la gravedad específica de los sólidos y muy asociado al contenido de humedad. Y finalmente la permeabilidad, la durabilidad y la alterabilidad. Y ustedes se han ido la anterior clase con algunos ejercicios para aplicar esto, ¿no? Entender qué se hace en laboratorio y adicionalmente hacer cálculos. Entonces aparece el ejercicio 2.1 que muestra qué cosas se han hecho y pide la porosidad, la densidad seca de la roca y la gravedad específica de los sólidos. Para este ejercicio lo tienen ya con su nombre, el ejercicio, su firma al final, ¿no? Y tienen básicamente esto, no están trancados porque han visto detalles, pero surgen preguntas y ahí es donde uno aprovecha esta clase para cerrar ese conocimiento. Entonces, de este ejercicio 2.1, ¿alguna pregunta? ¿Ninguna pregunta? Bien. Luego está el ejercicio 2.2, la misma idea con otros datos. Entonces, pero para practicar un poquito más, ¿alguna pregunta? Y luego está el problema 2.3. El problema 2.3 tiene que ver con teoría para guardar algunas cosas en la memoria
explique en qué consiste un ensayo de deslimiento y cómo se miden los índices. Ahí está la malla, la abertura, cuál es el procedimiento y cómo se mide el índice. Hay dos índices, el índice 1 y el índice 2, y se clasifica con el índice del segundo ciclo, a no ser ciertos detalles de la norma. Y se compara cuánto entra en ese ciclo con lo que sale en ese ciclo, y esa es la idea. La masa seca después del primer ciclo sobre la masa inicial, y en el otro la masa seca después del segundo ciclo sobre la masa inicial. Bien, y con eso viene el ejercicio 2.4 que da datos de laboratorio sobre propiedades físicas, y a continuación que se hace este ensayo y que sucede en un primer ciclo, en un segundo ciclo, y se hace el cálculo de esas masas para poder calcular el índice de deslimiento del segundo ciclo, y ese se calcula como 86.67%. Y ahí otra vez, ¿tienen alguna pregunta? Sí, ingeniero. Adelante. Eh, la masa inicial del segundo ciclo siempre va a ser la final del primero, o hay algún caso en el que hay alguna pérdida, digamos, de peso de material y que sean distintos. Aquí dice que los pasos son, aquí está, tomar una muestra de unos 500 gramos y secarla en el horno, ¿no? Junto con el tambor. Colocar la muestra seca en el tambor y rotar a 20 revoluciones por minuto por 20 minutos, y volver a colocar la muestra al horno. Entonces es claro que ahí hay una cierta masa seca de la roca después de sacar esto. Y esa masa seca de la roca corresponde a la masa del final del primer ciclo, lo que decías. Y luego, ¿qué se hace en este ensayo? Colocar el tambor y rotar 20 revoluciones por minuto por 10 minutos. Y luego colocar en el horno como procedimiento. Por lo tanto, esta masa tiene que ser la que entra aquí al tambor otra vez. De hecho, no es que entra, sino que uno tiene el tambor y no lo abre, ¿no? Pone al horno y vuelve a sacar, y esa es la que entra. Entonces la respuesta es la misma masa. Bien. Y luego está el ejercicio 2.5 que nos ayuda a recordar en qué consiste el ensayo de desgaste de los ángeles, y el problema decía, hay varias granulometrías, quiero que tome esta, la gradación E. En esta gradación E hay tamaños grandes, como puede haber en una roca, entre 3 pulgadas y 2,5 de pulgada. Entonces uno viene acá y obtiene que esa roca tiene 2.500, es más o menos, pero asumimos 2.500. Para algo más pequeño esa otra, y entre 2 pulgadas y 1,5 tiene esa. Esa es la gradación. Se ponen 12 esferas, y en este caso especial se dan 1.000 rotaciones. Antes, lo que habíamos visto, estaba asociado con 500. Este es un caso especial. Entonces, ¿cuánto de masa hay aquí? Hay 1.000 gramos, ¿no? 500, etcétera. 10.000 sería bien, perdón. Ah, sí, no, sí, tienes toda la razón. 10.000, evidentemente. 5 más, o sea, 10.000. Y uno mira aquí y dice, llene el ejercicio. Entonces, dice, ¿cuál será el peso total de la muestra que puede ser real? ¿No? Alguien se ha puesto 10.000, es lógico, pero no necesariamente es así de exacto. Entonces,
Si alguien pone 10.025, está bien. Y luego dice el peso retenido en el tamiz número 12 y el peso que pasa el tamiz número 12. Entonces se acaba los ciclos y se ve cuánto de toda esa muestra está por encima y cuánto por debajo, ¿no? Entonces ahí hay cualquier valor que uno pueda poner que sea lógico. José Enrique Fernández, ¿qué valores les has puesto tú en tu ejercicio? Puse de peso total de la muestra 10.000. En peso retenido también en el tamiz número 12 puse 9.008. Y el peso que pasa es el inverso, es el peso total menos el peso número 2. ¿Y cuánto te ha Y salido el porcentaje? porcentaje me salió 9.92%. Ok. Bien, esa es la idea. Entonces, uno practica y se acuerda. Y si le hablan de sulfatos, no hay un ejercicio, pero uno dice, voy a producir un desgaste, como hemos visto en el video, simplemente con agentes químicos y se va a perder algo. Entonces, igual hay un desgaste entre antes y después, que se expresa de formas ligeramente diferentes, pero ese es el concepto. Y de esa manera se dan las propiedades físicas de un suelo. ¿Podría ahora abrir una tarea? Puedo, y tienen sus ejercicios resueltos, no hay problema. Pero, simplemente no lo voy a hacer todavía, voy a esperar a que acumulen algo que algunos al principio tienden a tomarla muy relajadamente. Para que no hagan eso, deben tener sus ejercicios bien resueltos en el medio dicho. ¿Cuántos tienen en PDF listos para subir estos 5 ejercicios hechos así, bien hechos, simples pero bien hechos? ¿Pueden levantar la mano digital? $36 alumnos. 36 alumnos. Son 126 inscritos. Eso es el 29% de los alumnos, digamos el 30%. Bien, entonces pueden bajar la mano. Vamos a decir que evidentemente puedo, y son las reglas del curso, pedirles que suben y que ocasiona que no van a dar el primer parcial los que no han hecho. Y puedo, y no estaría contradiciendo ningún reglamento, nada. Pero vamos a utilizar esta idea para mostrar que tienen que tener mucho cuidado. Entonces, todo el resto para la siguiente no caiga. Haga estos ejercicios más los que se añadan el día de hoy y así sucesivamente. Háganme caso. Algunos dicen, no, tengo tiempo hasta acabar el capítulo. No. Cualquier rato voy a pedir que suban los ejercicios porque su tarea es para la siguiente clase. Para cuando diga, en esta era para hoy, ¿no? Esa es la idea. Bien, ¿alguna pregunta más sobre los ejercicios, sobre cómo hacer los ejercicios, sobre cómo tener el PDF, etcétera, etcétera? Inge, yo tengo una pregunta del ejercicio 2.5. Puedes preguntar. ¿Cómo se hacen los cálculos? Porque no tenemos el tamiz número 12 en la tabla. La idea es que
tú agarras y entiendes lo que está detrás y tú pones una muestra con estos tamaños. Entonces vamos a imaginarnos que los tamaños, un segundito, estoy yendo solo a poder ver eso. Deme solo un minutito. Estoy con los alumnos. Ok. Ya. Ahora sí puedo escribir encima y digo, esta es una roca dividida en partes, en fracciones, y yo puedo ver que hay estos tamaños. Entonces solo voy a dibujar. Entonces hay un tamaño así, luego hay otros pedazos algo más pequeños, luego algo más pequeños y luego algo más pequeños, ¿no? Y eso compone mi muestra de 10.000 gramos. Esto someto a la máquina de Los Ángeles y estas rocas se golpean con estas esferas de acero y al golpearse estas rocas, si no son muy durables, van a desintegrarse y puedo yo concluir después de hacer el ensayo que ahora los tamaños son estos, porque en esa roca todo se ha roto de esa manera. Ahora es esta muestra que sale la que la tamizo en el tamiz número 12, 1.7 milímetros aproximadamente, y veo de lo triturado cuánto ha pasado y cuánto ha quedado arriba. Y este era el dato que tenían que entender para poder poner acá. Cuánto acá, que puede ser cualquiera, ¿no? Depende, pero algún valor razonable. Y ahí permitía calcular el porcentaje. ¿Cómo uno puede llegar a esa conclusión? Entendiendo el ensayo, viendo otra vez el video, lo que dijimos, y se espera que repasen y lleguen a este valor sin necesidad de decir, me he trancado, oh, qué difícil esto. No, muy fácil, pero uno tiene que entender. Consecuencia, no es válido decir me he trancado, ¿no? Porque es solo cuestión de ver el procedimiento para saber ese valor, para uno mismo obtener la respuesta. Pero ahora que no es subido, te explico de esa manera. En otra ocasión explicaré igual, pero tienes que tener cuidado porque yo hubiera subido algo en blanco y tienes que tener cuidado de darle más tiempo para no subir nada en blanco y subir con valores adecuados. ¿Queda clara la idea? Sí, Inge, está bien, gracias. Hecho. Entonces he dado la respuesta, pero por otro lado he enfatizado en ojo con los ejercicios. Uno tiende a decir, ah, ¿cómo será? Pregunto. No, 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 no. Tiene que leer, tiene que volver a ver cosas y hacer realmente. Para eso son los ejercicios. Bien, entonces vayamos a ver las propiedades mecánicas. Disculpe una preguntita más. Adelante. Inge, estaba investigando relacionado al ensayo y en una parte, en un libro encontré que el porcentaje de desgaste tiene que ser menor al 50%. ¿Eso me podría asegurar, Inge? Confirmar. No, de acuerdo. Evidentemente este porcentaje de desgaste, el valor que nos salgas, va a condicionar la durabilidad. Muy famoso es este ensayo cuando estamos utilizando agregados y uno recurre a la norma de hormigón. Y en la norma de hormigón le dice ciertos valores asociados, a veces con lo que se llama el número de los ángeles, y la idea es la misma, pero busca en la norma de hormigón y le dice, ha salido esto, puede usar este agregado, o no ha salido esto, puede no usar este agregado, y además con la resistencia que uno espera de ese hormigón. Aquí estamos en rocas.
Entonces es el mismo procedimiento, la misma idea, un valor, y no hemos visto qué valores típicos vendrían detrás. No hemos dicho qué significaría una roca que dura o no. Lo único que hemos aprendido es a obtener un valor y en nuestra vida buscaremos alguna tabla que nos diga si dura o no. Ahí hemos quedado, no hemos mostrado. ¿Pero queda claro? Sí, una preguntita más. Este ejercicio tenemos que llenarlo en esta planilla. Es que yo lo hice, digamos, a mano y todo lo copié en una hoja. A mano está bien, pero no necesitas, o sea, uno puede hacer de muchas maneras, ¿ya? Lo importante es que vayan sobre todo eso, entiendan bien y me muestren qué han hecho. Yo que hubiera hecho en este ejercicio es imprimir esa hoja y poner en azul estos valores y volver a escanear y ya está listo mi ejercicio. Está bien. Otro puede en su hoja en blanco escribir algunas cosas y llegar al mismo resultado. También se puede. O sea, no hay problema en eso. La idea no es un formato, la idea es que piensen en los ensayos qué significan, nada más. Está bien, Inge, gracias. ¿Algún otro detalle? Bien, en cuanto a la asistencia, José Enrique Fernández. Según esto, no estás en mi lista WebSys, ¿es así? Sí estoy inscrito, ingeniero. Creo que tuvimos también el mismo problema la vez pasada, es que solo tengo un Ah, apellido. ya, los dos nombres, ya. Ok, es Sí. que es automático, entonces voy a pulir eso inmediatamente. José Enrique Fernández. Claro, los dos nombres y un apellido. Eso desubica al Excel cuando hago el cambio de un lado a otro, ¿no? Dame un segundito. Hecho. Bien. Y también preguntan si se puede sacar un promedio de todas las muestras en el ensayo de Los Ángeles. No olviden que aquí se ha hecho un solo ensayo, no hay varios ensayos, no hay promedio que valga, ¿no? Es un solo ensayo, se mete toda esa muestra, da tantas revoluciones, 500 o como el caso que les he pedido, 1000, y sale y eso es todo, es un solo valor. Ahora,
uno puede decir, no, yo voy a hacer del mismo, voy a hacer 5. Bueno, pues puede hacer 5 y puede sacar un promedio, pero es un solo ensayo, una sola muestra, un solo valor lo que realmente se hace. ¿Algo más? Bien. Hecho. Entonces ahora continuemos con lo que está aquí. Continuemos con las propiedades mecánicas de la matriz. Y para hablar de lo mecánico, empecemos con Mohr Coulomb. Hemos visto en el suelo lo que significa Mohr Coulomb. Ahora pasamos a la matriz, ¿no? Y aquí tenemos la matriz, un cilindro. ¿Dónde está? Aquí está nuestro cilindro. Y ese cilindro es sometido a ciertos esfuerzos. Aquí está el esfuerzo 3 y el esfuerzo 1. Y este cilindro en especial no tiene ningún esfuerzo de corte. Eso es lo común en laboratorio. Por lo tanto, el sigma 1 y el sigma 3 son esfuerzos principales. Y llevamos a la falla. Por eso el criterio de rotura. Y realmente se rompe esto. Y ahí está, se rompe por ahí. Y ahí, con un ángulo beta, hay un esfuerzo de corte a rotura. Entonces, ¿cómo dibujamos ese esfuerzo de corte, la resistencia de esa matriz? Así. Y ahí le ponemos el valor de tau. Ese es el esfuerzo de corte asociado. Y ese esfuerzo de corte también está asociado con un esfuerzo en este otro sentido, que es el esfuerzo efectivo, esfuerzo normal. Y hacemos una gráfica y decimos ese valor de esfuerzo de corte con el esfuerzo normal le corresponde a un punto. Y lo que hemos aprendido es que en todo esa matriz, ahora pues saltando al suelo, hay un estado de esfuerzo. Si tomásemos otra inclinación, no estaría en la falla, pero caería en alguna parte de este círculo. Esa es la clave. Y ese es un círculo de Mohr que determina el estado de esfuerzos. Y solo uno está en la falla. Y a partir de eso, lo que Mohr dice es, vamos a unir varios estados de esfuerzos y hallar una envolvente de falla. Esta es la envolvente de falla. Y ese es el criterio de rotura de Mohr Coulomb, que igual va a funcionar en un suelo, en una roca, en la matriz rocosa. Ese mismo criterio puede verse de esta manera. El mismo criterio cuando dibujamos tau en función de sigma con un estado de esfuerzos, con un punto en la falla, y nuestra envolvente que pasa por ese punto extra, que sea curva o no, podemos pasar una línea recta por este punto y esa línea recta me da lugar a un C y un phi. Y esos valores de C y de phi determinan esa envolvente de falla. Muy bien, ¿y cómo se puede expresar ese criterio? Se puede expresar así en función de los esfuerzos sigma 1 y sigma 3. Se puede expresar sin ningún problema. No entremos en el detalle, pero ahí están ecuaciones de Mohr-Coulomb. Otra vez, si se puede expresar en esos ejes, entonces la misma envolvente puedo yo dibujarla como sigma 1 en función de sigma 3 y esa envolvente la acomodo con las ecuaciones que he visto. Ahora es así, sigma 1 en función de sigma 3, un C y un phi, de esta forma. Y digo, claro, yo había visto la relación de Mohr-Coulomb en suelos. Bueno, ahora en función de sigma 1 y sigma 3 aparece esa. Y donde tiene la intersección en ese punto, y ese punto está asociado con del 0 para sigma 3, ese valor. Listo. Entonces, esto involucra un criterio de rotura expresado en otros ejes. ¿Cómo se trabaja sobre eso? Entendemos que uno puede tener ciertos valores y tiene círculos de Mohr y tiene los puntos superiores de esos círculos de Mohr.
y puede hallar una envolvente paralela asociada con unos valores A y B, y a partir de esto determinar el valor de C y de phi que vaya tangente aquí y aquí. Hemos visto que ese es el proceso, hay una ecuación para aquello y lo que explica el texto es eso, ¿no? Finalmente phi termina siendo eso y C eso que hemos visto en suelos 1. Ahora aplicamos lo mismo a la roca y ese es el criterio de Moore-Coulomb. Un valor de C, un valor de phi, una asociación de tau con sigma para una envolvente con unas ecuaciones especiales. Esta de acá en una forma, en una forma. Ese es el criterio de Moore-Coulomb. Bien, entonces pueden hacer sus preguntas. En otras palabras, todo lo que sabemos se aplica y simplemente le variamos un poquito los ejes acá. Bien, entonces está claro. ¿Seguro ninguna pregunta? Bien. Ahora veamos otro criterio que no habíamos visto antes. Es el criterio de Hooke y Bray. Hooke y Brown, perdón, Hooke y Bray, no. Hooke y Brown. Aparece aquí, son dos apellidos. Hooke y Brown. Y lo que dicen Hooke y Brown es que relacionan igual para la matriz, Hooke y Brown, asocian el sigma 1 con el sigma 3 con esa ecuación. Y dicen, vamos a dibujar el sigma 1 y el sigma 3. Y esos son el esfuerzo efectivo máximo y el mínimo. Los mismos que acabamos de ver, el 1 y el 3. Vemos eso en más grande y ahí están, el 1, el 3 y una ecuación que asocia el 1 con el 3 y se nota claramente, está en color anaranjado. Entonces sale esa de ahí. Moore-Coulomb, ya lo habíamos visto, volvemos atrás, dice es esta de acá, sigma 1 con sigma 3, con esa relación sale esa línea recta. En cambio aquí sale una curva, no es una línea recta. Hooke y Brown dicen eso describe de mejor manera la envolvente en una, como se dice, en una matriz rocosa. Y Hooke y Brown dicen, bueno, con esas ideas vamos a ver qué componen todas estas rocas, que estos parámetros que involucran. Y eso es lo que queremos ver en este instante. Déjenme solo algo. Bien, entonces en este instante vamos a ver esos detalles y vemos y nos dicen, mire, involucra esfuerzos que están en este punto, esfuerzos en esta otra línea y otros esfuerzos. Y son el 1 y el 3. Y si vemos este punto, es uno cualquiera. El 1 es el esfuerzo principal en este sentido, 3 es el esfuerzo principal, e involucra una falla. Entonces uno dice, ahí se ha roto la roca, y la combinación sigma 1, sigma 3 es esa. ¿Y qué compresión se ha hecho? Es una compresión en 3 ejes. El sigma 3 real es una compresión triaxial que me da ese punto. Y cualquier otro, lo propio. Este de aquí es especial. ¿Por qué es especial? Porque el sigma 3 es 0. Dentro de la misma envolvente es especial. Y ahí dice es una compresión uniaxial. No se ha necesitado nada lateral. Y solo el sigma 1 hasta la rotura de la roca. Y esa es la resistencia a la compresión de la roca intacta. Así se llama. Está como sigma C. Normalmente este sigma C. Nosotros no le decimos sigma C. Le decimos sigma CI. Es especial porque no tiene esfuerzos laterales.
Y por otro lado, hay otro valor aquí donde sigma 1 es cero y solo existe sigma 3 y además en sentido opuesto, negativo, ¿no? Entonces jala de un lado y del otro lado hay tracción. Entonces esa es una resistencia, es también especial. Y decimos esa es la resistencia a tracción de la roca intacta. Y en esta ecuación, para definir la envolvente de una matriz, dice que debe entrar esa resistencia a la compresión de la roca intacta. Entra en la ecuación. Y así la ecuación está casi lista. ¿Qué es MI? También es parte de la ecuación que define la envolvente y ese valor de MI está asociado con el tipo de roca. Eso es lo que dice el criterio de Hooking-Brown. Sigma 1 es función de sigma 3, tomando en cuenta la resistencia a la compresión y adicionalmente un valor de que es el tipo de la roca. Valores típicos de ese valor, de este MI que está en nuestra ecuación, son estos. Vamos a tomar un ejemplo. Dice, vamos a ver ejemplos de rocas sedimentarias, es lo que está aquí, y clásticas. Un ejemplo de eso es una arenisca, 19. Una limolita, 9. Una argilita, 4 ejemplos. O un conglomerado, 22. Depende solo el tipo de roca. Si cambiamos la roca metamórfica a ígnea, tomemos un ejemplo. Si tomamos, por ejemplo, una cuarcita, 24. Si tomamos un granito, 33. Son valores asociados con el tipo de roca. Y eso define nuestra envolvente. Una vez más, veamos la envolvente. Aquí está otra vez la misma envolvente, Hookie-Brown. Aparece aquí, sigma 1 en función de sigma 3 con la resistencia a la compresión, el MI y una raíz cuadrada. Listo, ya entendido qué es qué. Y ahora estos autores dicen, vamos a cambiar porque mucha gente está acostumbrada a ver en función de tau y de sigma, porque así aprendió en suelos, entonces grafica tau en función de sigma o sigma prima y se puede, por supuesto que se puede ver esa relación. Y esa relación aparece ahí, ¿no? Y es esta de acá. También puedo poner para un punto, ¿no? Digo, voy a tomar un punto sigma y un punto tau y el sigma depende de estos esfuerzos principales 1 y 3 con esta ecuación. El tau depende de estos esfuerzos principales con esta otra ecuación. Y aquí hay un término este de acá que es este, que depende de MI y depende de sigma CI. Entonces conozco y puedo pasar de esta ecuación a esta otra y ahí aparece la envolvente. Y en esta envolvente tau sigma entiendo que la falla puede darse, como he visto antes, en esos puntos, ¿no? Esa es la idea. Pero este criterio de Hookie-Brown puede expresarse de esas maneras. Si vemos más grande, es tal cual, ¿no? La envolvente está asociada con ciertos, eh, ciertos círculos y es solo otra forma de expresar. Entonces, resumiendo, uno ve que esta envolvente Hookie-Brown tiene una ecuación clara que puede expresarse en función de sigma 1 y sigma 3, nos da la envolvente, y puede expresarse en función de tau y sigma, también está la ecuación. ¿Preguntas hasta ahí? Inge, por favor, puede volver a explicar, cada tipo de roca tenía asociado un valor numérico. ¿Puede Sí. volver a explicar esa parte, por Hay favor? un valor de M asociado con cada tipo de roca. Por ejemplo, si estamos viendo un granito, se asocia un valor 33. Si estamos viendo otro tipo de roca como una limolita, se asocia con 9. Es dependiendo del tipo de roca, ese factor M definido por Hookie-Brown. Eso es todo.
Una pregunta más, ¿cada roca tiene un valor distinto o pueden haber dos rocas que tengan el mismo valor? O sea, esa M representa una pendiente, ¿no? No, SM es una constante dependiendo del tipo de roca. Por lo tanto, si es el tipo de roca, van a tener valores diferentes. Y si por ahí hay alguna que tenga el mismo valor, puede ser, pero representa un tipo de roca, nada más. Ese es lo que nos dicen Hooke y Brown. ¿Qué otra cosa podemos ver de esto? Hay más detalles, vamos a ver más detalles. Entonces veo la ecuación, otra vez la misma ecuación, es esta de acá. Y ahora en especial entendido en esta ecuación, ¿no? Me acuerdo que si yo pongo sigma 1, 0, el valor de sigma 3 va a ser la resistencia a tracción. Esa es la idea, ¿no? Por lo tanto, agarro a esta ecuación, le pongo sigma 1 igual a 0 y el sigma 3 se vuelve la resistencia a tracción. Y despejo, ¿y qué ecuación me da? Interesante, me dice la resistencia a tracción de una roca depende de qué? De la resistencia a la compresión y además depende del tipo de roca y este parámetro M. Interesante el punto, ¿no? Entonces digo, está bien, es lo mismo y solo hay que entender que cada roca tiene su resistencia a la compresión y su factor M. Dos, también puedo decir que esta ecuación puede componerse, puede verse también como una relación lineal. Uno dice, un momento. Sigma 1 en función de sigma 3 no es una relación lineal, sí. Pero, ¿qué pasa si es que yo ahora pongo el sigma 3 al otro lado? Sigma 1 menos sigma 3. Me queda eso. Y ahora elevo al cuadrado a ambos lados. Entonces, sigma 1 menos sigma 3 al cuadrado por mi sigma ci sigma 3, ¿no? Cuando elevo al cuadrado esto, y más este último, que va a ser s al cuadrado, por 1, y aparece eso. Entonces, esta es otra forma de la misma ecuación. Y ahora yo digo, voy a cambiar los ejes, voy a decir, esta relación sigma 1 menos sigma 3 es y, esta relación sigma 3 es X, por lo tanto, esto tiene que ser el común B y este el común A. Esa es una recta, Y igual a A más B, X. Pero en otros ejes, ¿no? Eso tengo que tener cuidado. Expresado en el eje sigma 1 menos sigma 3 al cuadrado en función de sigma 3 es una recta esta relación. Entonces, puedo yo decir, si no escribo ese eje, sino sigma 1 menos sigma 3 al cuadrado y aquí sigma 3, la relación es una línea. Y la línea viene dada por esta ecuación. Eso es también analizando el criterio de Hooke y Brown. Ya vamos a ver cómo utilizamos que sea una línea, pero acuérdense que es una línea, ¿no? Y si yo obtengo puntos, por decir algo, hago un ensayo y en ese ensayo obtengo, por decir algo, este punto, ese punto, ese punto y ese punto. En ensayos y llevo a la falla en una compresión triaxial. Tengo esos puntos y digo, ahora yo quiero obtener los parámetros necesarios. Entonces digo, esos puntos los expresaré en función de esta línea. Y como esta es una línea, yo puedo por el método de mínimos cuadrados hallar A y hallar B con esos. Y si he hallado A, inmediatamente hallado sigma ci, es la raíz cuadrada de A. Y si he hallado sigma ci, en ese ensayo he hallado el valor de mi, que depende del tipo de roca. Pero no es solo cuestión de decir se parece al tipo de roca, sino que yo puedo medir el mi en cada roca, simplemente rompiendo la roca en diferentes estados.
Y la misma ecuación expresada en forma lineal me ayuda a determinar el MI y el sigma C. Y con eso responde un poquito más la pregunta, ¿no? ¿Ese MI depende del tipo de roca? Sí, depende del tipo de roca y se lo puede medir si tengo puntos exactos para un tipo de roca. Y lo que va a resultar si mi roca es tal, va a tener los valores MI de la tabla o muy próximos, por supuesto. No tienen que siempre ser exactos, van a ser próximos. ¿Preguntas hasta acá? Bien. ¿Qué otra cosa se puede decir de esta ecuación? Uno podría despejar el valor de MI de esa ecuación, ¿verdad? Hemos visto que podría calcularlo, pero también podría decir, ¿qué pasa si yo despejo y más bien de alguna manera mido la resistencia a la compresión y la detracción? Ah, entonces se asocia un MI debido a la ecuación. Y si yo conozco la resistencia a la compresión y la detracción, tengo un valor de MI. ¿No? Esa es básicamente la idea. Esa es una ecuación, entiendo cómo se ve y no hay problema. Y sabiendo eso, ahora comparo y digo, voy a dibujar el sigma 1 en función del sigma 3 de Coulomb y de Hooke y Brown. Y cuando dibujo Hooke y Brown he entendido que es esta curva y digo, esta me parece muy razonable, muy lógica. Perfecto. Y Moore-Coulomb dice, la de Moore-Coulomb sale una línea recta, como había visto, es esa de ahí. Y uno ya ve y dice, ¿serán tan diferentes? O sea, una línea recta que parece descabellado con la de Hooke y Brown. Mejor Hooke y Brown, ¿no? Se nota que es más real. Pero ¿serán tan diferentes? La respuesta es no. El criterio Moore-Coulomb y Hooke y Brown en un rango es adecuado. Y ese rango es conocido como sigma 3' máximo, que depende de qué. Vemos acá y nos dice, ese sigma 3 máximo tiene una cierta relación que vamos a ver con calma a lo largo de este capítulo. Aparece ahí el sigma 3 máximo, un rango, y que asociado con la resistencia a la compresión es tanto. Y para ese rango se utiliza ahí, ¿no? Se nota, entra en todo eso, y a partir de eso puedo hallar el C y el Φ. Ah, entonces uno dice, qué interesante, puedo yo saber ese rango en el que estoy midiendo y puedo hallar un C y un Φ para Hooke y Brown de esa manera. No, para Moore-Coulomb de esa manera. Uno dice, quizá esta ecuación es más larga de lo que creo, ya vamos a ver, pero nótese la relación que hay entre uno y otro criterio. ¿Ok? ¿Más preguntas? Bien. ¿Qué otra cosa podemos decir? Que hay valores típicos asociados con estos parámetros, así como físicos y también de resistencia, ¿no? También mecánicos. Y aquí traemos, no para acordarse, solo para decir que hay valores típicos. Entonces, si uno tuviese, por ejemplo, una arenisca, la relación del módulo sobre resistencia está en este orden. Nada más. La misma idea aquí, uno dice el módulo E, el módulo de deformación asociada con la resistencia a compresión que acabo de entender en una roca, depende del tipo de roca en esa relación. No importa más, solo digamos eso. Y por supuesto, cada roca tiene sus propias propiedades, las físicas, las mecánicas, y de esa manera veo un poquito esta misma tabla, un poquito más grande, y digo,
voy a yo considerar primero una roca sedimentaria. ¿Qué roca sedimentaria? Esta arenisca. Tiene un rango de densidad, un rango de módulo E, un rango de coeficiente de Poisson, un rango de porosidad, un rango de resistencia a la compresión simple, un rango de ángulo de fricción. ¿Cómo lo obtengo? Todavía no sé, pero tienen valores típicos de parámetros físicos y de resistencia. Y continúa y digo, esta es la tercera, 1, 2, 3, quizá esto, un rango de resistencia a la compresión, a la tracción y a la flexión, valores típicos. Pero no hay que ir rápidamente, solo eso aquí. ¿Qué evitamos que no está en este criterio? El tiempo, la posrotura. Entonces, hemos visto que cuando hay una cierta compresión para llegar a ese envolvente, estamos simplemente hablando de una relación sigma en función de deformación, llega a la falla y después puede haber algún comportamiento. No me fijo en eso. Hay criterios de posrotura, pero aquí en nuestro curso no sé nada, solo sé que ha llegado a la falla ahí, qué sucederá después. ¿No? Esa es la idea. ¿Qué sucederá después? Simplemente no sé en este curso, solo ha llegado a la falla. Dos, si bien la roca es homogénea, no tiene discontinuidades, es claro que sí tiene una composición y la roca verdadera es anisotrópica. Entonces no es lo mismo comprimir en una que en otra dirección. Por eso dice la resistencia a la compresión que acabamos de entender depende del ángulo, es diferente. Pero inicialmente decimos ese criterio de Morkulov es para roca homogénea. Y por último, además varía en función del tiempo la resistencia. Aquí hay una deformación, aquí está el tiempo y una resistencia diferente. Bueno, nosotros simplemente no nos fijamos en nada del tiempo y decimos esta que acabamos de aprender, la ecuación sigma 1 en función de 3, esta que tiene una ecuación definida, la hemos visto varias veces, involucra la rotura de la roca intacta, isotrópica, que no depende del tiempo ni del criterio de por rotura, y me da ciertos valores de tracción, de compresión, que puedo yo calcularlos de cierta manera, pero son parte de la ecuación, y entendió que en esa ecuación que es m además de este valor. Y eso mismo puede expresarse así. Eso es muy importante de entender. ¿Hasta ahí les queda claro? Bien. Y a continuación viene la idea de el rato que comprimo, ¿qué sucede dentro? Bueno, dentro sucede algo y se forman grietas cuando someto a la compresión, como acabo de ver, y esas grietas dan diferente comportamiento. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el criterio detrás? El criterio detrás ha sido presentado por Griffith en 1921, asociado con la teoría de vidrios, pero funciona bien acá. Bueno, él dice, dentro, en esta roca que es homogénea, no tiene discontinuidades, hay, sí, microdefectos de esta forma o de esta otra, o un poro de esta forma, o una línea y un poro, son varias opciones. Y cuando uno tiene, por ejemplo, un poro y tiene esfuerzos, los esfuerzos alrededor van a ser máximos en ciertos sectores, y si yo aumento este sigma va a superar y va a romper la roca. Por ejemplo, aquí, si es que estoy cambiando los esfuerzos sobre este poro, puede extenderse con microfisuras en este sentido. Y puede suceder que entre dos fisuras de este otro estilo se unan o así, no importa el detalle, o entre uno de estos y ese y se unan.
La idea es que esos poros tienen ciertos esfuerzos y conforme aumento el esfuerzo se producen fisuras. Es la idea, aumento mi esfuerzo y se producen fisuras. Bueno, ahora Griffith dice, el comportamiento entonces de una matriz rocosa extra de la envolvente en el camino tiene que ver con esta gráfica. Yo comprimo la roca y hay un esfuerzo sigma 1 y veo la deformación que es epsilon. Y ese comportamiento está asociado con lo que está aquí. ¿Qué está ahí? Aumenta el esfuerzo, aumenta la deformación. Entonces veo ahí una curva que me dice aumenta el esfuerzo y aumenta la deformación hasta la rotura. Y después algún comportamiento. Y esta es la rotura que entra al envolvente de Hooke y Brown. Ahora Griffith me dice, quiero ayudarlo a entender lo que pasa hasta ahí. Y mire lo que pasa hasta ahí. Lo que pasa hasta ahí es una curva y después una línea recta. Y luego otra curva. Cuando se dibuja sigma en función de la deformación. Lo que equivaldría a esto, ¿no? Si vuelvo aquí, sigma y la deformación que produce. También es posible medir la deformación lateral que se da por acción de eso. Y eso aparece aquí. Por esta misma acción, a este otro lado hay una deformación lateral. Este es un 3, no 1, sino 3. Y se lo mide hacia el otro lado. O sea, no es que sea negativo, sino que en mi eje va en este sentido. Va expandiéndose la roca lateralmente. Entonces, noten, por ejemplo, a un valor de sigma 1 este, por citar algo, le corresponde esa deformación lateral unitaria y axial unitaria a este otro. De ahí viene esta otra curva. Esta era la primera y esta es la segunda. Estoy midiendo deformaciones. Y ahora, si pensamos en las fisuras, Griffith dice, mira, hay una primera zona en que solo se van a cerrar las fisuras. Entonces, por eso la curva tiene esa forma, se cierra. Y luego hay otra zona en que no pasa nada con las fisuras. En esa zona se tiene un cierto comportamiento de la roca y después esas fisuras, como acabo de ver, empiezan a propagarse. Y cuando empiezan a propagarse, se tiene una relación y finalmente hay una propagación inestable de las fisuras y termina en la falla. Si vemos la relación de E1 más E2, el volumen, esa es la idea, el volumen, para cada esfuerzo el volumen va cambiando y de repente en el último sector el volumen cambia drásticamente y se vuelve negativo, explota, se puede decir, esa es la idea. Interesante, entonces esas fisuras y según el criterio de Griffith nos ayudan a entender cómo se comporta una roca que llega a la falla y por qué en algún tramo hay una relación que se puede considerar lineal y en otras la roca puede explotar. Tiene que ver con la propagación inestable de fisuras. Preguntas. Bien. Entonces, dicho aquello y entendiendo el paraguas de la mecánica, ahora queremos ver detalles puntuales de esa curva de Hooke y Brown, que también puede ser la de Moore-Coulomb. Y ahí viene la misma tabla que vimos antes y decimos vamos a ver las propiedades mecánicas y vamos a ver la resistencia a la compresión simple, que ya sé dónde entra y qué significa, la resistencia a la tracción. No he visto todavía, o bueno, paso aquí abajo los parámetros C y Phi. Y algo he mencionado sobre la deformación, he dicho hay valores típicos, más otros aspectos. Y ya vamos a ver qué. Entonces el resto de la clase
vamos a ver la resistencia a la compresión simple. Y aquí me dice, esta resistencia a compresión simple, esa que he entendido en Moore Coulomb, puede hacerse de ensayos de los siguientes: el de compresión uniaxial, el de carga puntual y el de martillo Schmidt. El día de hoy vamos a ver la compresión uniaxial. Entonces me dice, ¿puedo yo aplicar esfuerzo sobre una roca de diferentes maneras? Y en ese sentido aparece esta. O en esa roca, y esa va a ser una compresión uniaxial, porque solo en un eje. Puede aparecer esta y yo añadirle en un triaxial esfuerzos laterales, o puedo comprimir de esa otra manera. ¿Cuál vamos a ver? ¿Cuál es la compresión uniaxial? Esta de acá. Entonces, hay un ensayo detrás de esto que me va a dar la resistencia a la compresión de la roca triaxial. Y por eso, hablando del ensayo, dicen, este ensayo, un núcleo cilíndrico de roca es cargado axialmente hasta la falla. Ahí está nuestro núcleo en esquema, ¿no? Se puede ver claramente. ¿No? Y ese esquema muestra claramente que tenemos nuestro núcleo, la carga es esta axial, no hay nada lateral, por eso uniaxial, y se pone además unas bandas para medir deformaciones. ¿Cómo son esas bandas? No importa, pero para medir deformaciones. ¿En qué sentido? En el sentido axial y en el sentido lateral. ¿Cómo podemos ver esta roca? De esta manera. Alguien nos ha llevado una roca y que lo que tenemos es la idea de sondeos, muestras, y queremos comprimir y saber la resistencia a la compresión simple. Entonces agarramos esa roca, la ponemos en una prensa y llevamos a la falla. Esta no se ve muy claro, mucho mejor esta. Llevamos a la falla nuestra roca y aparece el corte. Hemos llevado a la falla. Entonces, como hemos comprimido en una sola dirección, aparece aquello. Y eso es lo que queremos, un punto desenvolvente. ¿Cuál? La resistencia a la compresión uniaxial. Perfecto. Vamos al laboratorio y veamos más detalles. Tremendo equipo, dice 2000 kilonewtons de capacidad, un equipo servocontrolado que permite utilizar computadoras y poner cargas. Tiene mucho que ver con la por rotura también, disminuir cargas, varias cosas. Ahora solo es la idea de que en ese equipo tenemos nuestro núcleo, vamos a aplicar la carga vertical, medir lo lateral y lo axial hasta la falla. ¿Y qué vamos a medir? Esto que está aquí, ya lo hemos explicado. En esos ensayos vamos a medir el esfuerzo, sigma, la fuerza entre el área, y vamos a medir las deformaciones. Aquí no está, pero una deformación y otra deformación. ¿Qué deformaciones? Una en el eje axial, epsilon sub 1, y la otra, epsilon sub 3, en el eje 1 y en el eje 3, deformaciones. Y paso a paso vamos a medir aquello, y aquí está, medimos por un lado esta curva. Y entendemos, ya decimos, aquí hay un cierre de las microfisuras, y llega un momento en que la relación es lineal elástica, y después hay propagación de fisuras, y eso es todo. A este otro lado lo mismo. Mientras sucede eso, lateralmente tenemos esa relación. Entonces uno dice, qué interesante. Además debe yo ver dónde falla la roca, y en este caso, miren, falla ahí.
Y ahí yo digo, esa es la resistencia a la compresión de la roca intacta. Tengo claramente una relación de esfuerzo en función de la deformación y digo, claro, entonces yo puedo medir E de la roca adicional, delta sigma sobre delta epsilon. Y puedo además medir el coeficiente de Poisson, el delta epsilon 3 sobre el delta epsilon 1. Esa es la idea de módulo de deformación. Entonces, cuando aplico una fuerza y además mido las deformaciones, puedo medir E y el coeficiente de Poisson, porque sé las definiciones. Las he aprendido ya hace un año en mecánica de suelos 1. Esto más si los dejo hacer preguntas. Entonces, ¿cómo puedo yo medir esas relaciones? Aquí, esto mismo, con E epsilon A y un epsilon T, representa que yo puedo tener para esta curva y verla de diferentes formas. Esta curva de acá puede simplemente ser sigma en función de epsilon y yo puedo ver este sector y en este sector puedo yo medir el delta sigma sobre delta epsilon. Este es un E. Puedo agarrar la mitad del punto superior, la mitad y pasar una línea y ese es un ET. O puedo medir desde este punto hasta el punto superior una secante y obtengo el E secante. La cosa es avisar que estoy midiendo, ¿no? Normalmente es en la relación que se considera lineal, obtengo un EM de la roca, pero también puedo obtener un E secante de la roca con el punto máximo. No importa, cualquiera sea el caso. Bien, hasta ahí desean hacer alguna pregunta. Bien. Disculpe, en el tercer caso era una secante, en el del medio era el punto medio, y en el primero, ¿cómo era la condición? Eso no me quedó. El sector elástico, ¿no? Entonces uno básicamente ve que hay una línea ahí recta y aproximadamente en esa línea obtiene aquello, en el elástico. Bien, veamos el laboratorio de esto. Ahí está nuestra muestra de roca. Ya hemos visto cómo se la ha obtenido la clase anterior en laboratorio y tiene, por supuesto, dimensiones definidas. Y ahí nuestra planilla nos ayuda a obtener esos valores. Y en este caso, usamos un calibrador, se mide el diámetro en 3 lugares, se saca el promedio, ese es el diámetro que vamos a necesitar para hallar el área y con la fuerza medida el esfuerzo. Además hay que tener cuidado que la norma dice en laboratorio que puede haber cierta rugosidad que tiene que estar en cierto orden y eso es lo que se verifica ahí. Y además dice que el tamaño de granos, cuando uno ve en microscopio, por eso uno tiene que saber de esta roca, asociada con el diámetro y hay una regla aquello. Ahí. Y en este caso se está poniendo los, ¿qué se dice? El equipo para medir deformaciones. Se pega básicamente, ¿no? Uno se compra uno de estos y pone y va a poder medir deformación lateral y deformación axial, ¿no? Eso es lo que nosotros vemos. Y esa es la instalación. Bien. Y
nos vamos al aparato. Como es un laboratorio grande, tiene muchas cosas, una celda de compresión grande. Pero se hace este arreglo, ¿no? Ahí está el espécimen, se nota las placas arriba y abajo y que eso va a servir para poner la carga. Hay unas reglas de diámetros, de altos, que en un momento los vamos a repasar, y etcétera, ¿no? Es un asunto de laboratorio, pero se entiende bien lo que se está haciendo. Y como las deformaciones vienen dadas por estos dispositivos, tengo que tener una computadora para medir esas deformaciones. Y empiezo el ensayo. Ahí está. Entonces tengo que darle una carga que mido y después tengo que ver deformaciones asociadas y se ve así el ensayo. Hay una carga, una velocidad de carga, como dice ahí, de 0,5 a 1 megapascal por segundo, que debe durar entre 5 y 10 minutos el ensayo, e ir registrando esos valores hasta la falla. Y así se obtiene las curvas de las que hemos hablado. Y noten ahí, dice aquí en 7 minutos y miren qué ha pasado con esa roca. Muy claro, ¿verdad? Y así ha quedado la roca después del ensayo. ¿Se acuerdan por qué? Las microfisuras. Y a partir de eso, por supuesto, uno puede medir todo lo necesario. Ahí están nuestras curvas graficadas directamente en la computadora y la idea del volumen y cuánto falla. Entonces me dice, el máximo valor es el sigma C. A eso voló. Y ahí hay un módulo de tangente, ¿no? Eso es lo que se ve en ese caso, con la mitad. Con estas deformaciones radiales, el módulo de coeficiente de Poisson. Perfecto, entonces queda muy claro esto. Uno dice, yo quisiera practicar, ahí aparece el ejercicio 2.6, que se lo voy a subir en un rato, todavía no lo he subido. Y dice, se ha hecho esa compresión y es en esa compresión se obtiene la fuerza en kilonewtons. Ahí está, ¿no? La fuerza en kilonewtons. Y esa fuerza es 1, 3, 4, 5, 6, 6, 5 y 6, 5. Entonces uno dice, aquí se nota que falló. Se tiene las relaciones para hallar el área y se tiene una deformación axial y radial en milímetros. 0,1, 0,50, inventados para un examen. Y eso involucra que el esfuerzo tiene que ver con la fuerza entre el área y adicionalmente la deformación unitaria, la deformación entre la longitud inicial o el diámetro inicial. Y eso es lo que se calcula aquí. Es finalmente lo que uno necesita. Sigma en función de epsilon o z o r. Esos son los valores para que practiquen. Y a continuación dice entonces cuál es la resistencia. Bueno, aquí dice, en ese caso la resistencia está asociado con este valor máximo. Y uno ve aquí, dice el máximo que ha alcanzado es el 279. Y uno mira aquí, ¿dónde mira? Aquí, y dice ahí está el 279, veo 279, 276 copiado aquí. Pero después dice, resulta que esto era con cierto criterio de longitud. Les he dicho, hay criterios de longitud. En un momento vemos eso para acabar. Y esos criterios de longitud hacen que cambie esto. Y luego está la relación de sigma con la deformación axial y sigma con la deformación radial. Y el coeficiente de Poisson por definición es comparar uno con el otro. Entonces hagan con calma, la siguiente clase van a preguntar con más detalle. Con esos dos datos se dice la relación lineal dónde se da en ambos casos y en ambos casos comparo esos valores. Pero hagan con calma, ese es el ejercicio. Lo último, porque ya veo que nos queda solo 2 minutos de clase, es que todo eso tiene una norma y la norma está explicada con esto. Si yo utilizo un espécimen con diferentes formas o una forma con diferentes tamaños, los resultados son otra cosa. Por lo tanto, la norma tiene que especificar
tamaños. ¿Y qué dice la norma? La norma ISRM dice la longitud sobre el diámetro debe ir de 2,5 a 3 y el diámetro debe ser mayor a 54 milímetros. Eso es importante, ¿no? Y hay correlaciones que me dicen que yo puedo hacer con un ensayo o con otro. Puedo relacionar el SD con SL con estas relaciones empíricas. ¿Y cómo debo obtener eso? De acuerdo a lo que me diga cada criterio. Y ahora solo me basta decir, por ejemplo, aquí leo, el R sub 0 es la resistencia de una probeta de longitud diferente del diámetro. Esta es la resistencia a la compresión en un caso. Y este otro es también la resistencia de la roca, pero en esta condición, L sobre D igual a 1. Y digo, L sobre D igual a 1 no es un asunto de norma, sale de la norma. Por lo tanto, tengo que utilizar esa ecuación para llegar de un lado a otro. Si yo hago un ensayo, por decir algo, con L sobre D igual a 4, es un ejemplo. ¿Cumplo la norma? No, porque la norma me dice L sobre D de 2,5 a 3, entonces no puedo reportar así. ¿Qué valor he obtenido? Este de acá. Ahora, como yo tengo la relación D sobre L, a partir de esa ecuación puedo hallar la resistencia a la compresión para L D sobre D igual a 1, esta de acá, porque conozco esto y conozco esto. Y obtenido eso, ahora tengo este valor y ahora yo digo, ahora, ¿qué pasa si L sobre D es uno que quiero? 2,5, 2,75, 3 para reportar. Entonces ya tengo este valor R sub 1, entonces con el nuevo valor D sobre L que entra en la norma, hallo yo la resistencia. Y eso es lo que entra aquí. Cuando veían esto, con otra relación, puedo ya hacer el cambio con esa ecuación. Ahí tienen para practicar. Y además hay otro problema para también practicar, es este el 2,7 que me permite llegar de un valor de 100 a algo en específico. Y hay otra ecuación que es el mismo concepto pero otro autor y lo mismo en cuanto a diámetro. ¿Se acuerdan que decía diámetro 54? Ahí está. Por supuesto, igual hay que charlar más, resuelvan el ejercicio y la siguiente clase, que es mañana, vamos a volver al ejercicio, pero ustedes ya lo van a ver resuelto, van a usar las ecuaciones, también ya en formato PDF, nombre, fecha, su firma y como he ido más rápido, entonces se entiende que pueden haber más dudas mañana. Ahora se nos acabó el tiempo. Perfecto, entonces con esa idea quedamos ahí. Los veo mañana.